ayer? ¿Tuvieron la oportunidad de revisar el tema? ¿Continuar con esa unidad? No, ¿verdad? Porque no accesaron al libro o ya accesaron algunos. Sí. 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 ¿Sí? Muy bien. Entonces sí pudieron accesar al libro. ¿Verdad? Me dicen que sí pudieron. Sí, profe. Entonces, con eso ya me doy por satisfecho de que ya tienen el libro. Entonces, ahorita voy a tratar de hacer una sesión mixta. A trabajar con el pizarrón y también a explicarles, ¿verdad? Por lo cual les digo, primero pues me voy a ir, ¿sí?, otra vez a compartir la pantalla. ¿Sale? Vamos entonces a ver. Dejen primero abrir el libro para que no se me vaya a cuatrapear la computadora. Ya ven que le gusta esconderse. Si ustedes observan, a ver, vamos a ver entonces la pantalla. Estoy compartiendo pantalla ahorita ya, con ustedes. Ahí está. ¿Está compartiéndose la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos entonces a ver, les digo, acá al libro. Dígame, ¿todavía se ve? Porque aquí es donde se traba. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, eso es lo que necesitaba ver. Si ustedes se fijan, ¿sí?, observen. Aquí, este fue el libro que abrí ayer. ¿Sí? Este fue la clase de ayer. ¿Sí? Entonces, aquí está la clase de ayer. Voy a abrir este, ¿por qué? ¿Sí? Voy a abrir este libro. Ahí está. ¿Sí? Si ustedes observan, en el lado derecho, ¿sí?, perdón, aquí ya encontramos lo que hice el día de ayer. Ayer hice 17 comentarios. Y aquí están los comentarios. Una pregunta, ¿qué es la homeostasis? ¿Sí recuerdan en dónde lo hice? ¿Verdad? En el libro lo apunté, lo fui apuntando. ¿Qué es la homeostasis? ¿Verdad? ¿Sí? Si le digo aquí, ahí me va a llevar a qué es la homeostasis. ¿Verdad? La primera definición. Los demás fueron resaltar texto para recordar algo importante. ¿Verdad? Y decimos, aquí encontramos otra pregunta. Oigan, ¿por qué creen que hago esto? A ver, jovencitas, ¿por qué piensan que estoy haciendo esto? Para facilitarnos la comprensión. Sí, para facilitar la comprensión. ¿Para qué más? Pues para saber más o menos qué va a venir en el examen. Exactamente, ¿verdad? Sí, son las cosas importantes. Y si ustedes se fijan ahí, ya hay preguntas que me las debo de saber en cualquier instante, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de que lo vayamos haciendo y que ustedes también lo vayan haciendo de manera particular, para que así mismo ustedes se den cuenta si están reteniendo los conceptos, ¿sí?, las definiciones, ¿sí? Y si no, les digo, pues necesitan ayuda para aprender fisiología. Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que podamos hacer todo juntos, así como lo estamos intentando, ¿verdad?, adentrarnos a la fisiología. Entonces, ¿verdad?, me regreso, ¿verdad?, a la pantalla, decíamos nosotros, acá, ¿verdad? Órale, ya se me fue a esconder. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Seguimos ahora sí todavía? Sí. Sí, profe. Bueno, como ya es que ya ven cómo se trababa la máquina, por eso es que estoy preguntándoles, ¿eh? Bueno, entonces continuando, ¿verdad?, con nuestro proceso de aprendizaje del repaso, decíamos que habíamos avanzado, ¿sí? Y aquí, pues, rápidamente me voy hasta el último texto resaltado, ¿verdad? Aquí. Entonces decíamos, ya nosotros vimos los aparatos, los sistemas, la organización, y decíamos, ¿verdad?, que íbamos entonces aquí a buscar un poquito de información de la anatomía, ¿verdad? Esto es un diagramita, ¿sí? Este diagramita, ¿sí?, como les decía también, vamos a ir aprendiendo, ¿sí?, a entender diagramas.
¿Para dónde se fue? Aquí está, ¿verdad? ¿Lo alcanzamos a ver, muchachos? Sí. ¿Sí? Observen. ¿Qué es lo que queremos entonces aquí? Con esta figura, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Sí? Pretendemos mostrar, ¿sí?, lo que dice abajo. Observen. La interrelación entre los aparatos, órganos y sistemas, ¿verdad? ¿Cómo? Cada uno de ellos, ¿verdad?, participa en el mantenimiento, en el funcionamiento del organismo. ¿Verdad? Aquí está ilustrado, ¿verdad?, el tubo digestivo. ¿Verdad? Decimos, aquí tenemos tubo digestivo. ¿Verdad? Como decíamos, la función del tubo digestivo, ¿verdad?, es aportar los nutrientes para mantener al organismo, ¿verdad?, a través de los alimentos, ¿verdad?, darle energía a todo el cuerpo. Ahí decimos, y los nutrientes, aquí tenemos entonces, ¿verdad?, el sistema circulatorio, ¿verdad? Decimos nosotros, en el sistema circulatorio, ¿verdad?, entra la distribución a todo el organismo. Y decimos nosotros, ¿verdad?, que aquí mismo también el sistema circulatorio recoge, ¿verdad?, los desechos, ¿sí?, que van entonces a esta otra estructura, ¿verdad?, que aquí está ilustrada, pero que decimos es el riñón, ¿verdad? Aquí estamos ilustrando la función principal del sistema, ¿sí?, o aparato urinario, ¿verdad?, que va, ¿sí?, a eliminar los desechos al sistema excretor. Y decimos nosotros también, ¿verdad?, que aquí hay una interrelación entre las células de todo el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Entonces decimos lo que es un primer espacio. ¿Cómo se llama este espacio que está entre las células? Jóvenes, a ver, díganme porque necesito escucharlos. El líquido intersticial. Sí, ¿verdad? Entonces, el líquido intersticial, decimos, es el espacio que hay en todas las células de nuestro organismo. ¿Sí? Vemos también nosotros, ¿verdad?, que aquí, ¿sí?, tenemos una relación también del aparato, ¿sí?, circulatorio, del sistema circulatorio con el sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces decimos el oxígeno, ¿sí?, entra en los pulmones, ¿verdad?, y de los pulmones llega a la sangre, lo distribuye, ¿verdad?, de la sangre se recoge el CO2. Entonces, a eso le llamamos nosotros funciones vitales, ¿verdad? A ver, herramienta de dibujo. Ahorita no vamos a querer herramienta de dibujo, ¿verdad? Lo que queremos es subrayar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las funciones vitales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa una función vital? ¿Verdad? ¿Qué funciones son vitales? Pues decimos nosotros, ¿verdad?, que la alimentación, ¿verdad? Necesitamos comer y nutrirnos, ¿verdad? ¿Qué otra función es vital? La función respiratoria, ¿verdad? El metabolismo. ¿Qué otra función es importante? La eliminación, ¿verdad?, de los desechos. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo, ¿verdad?, trabaje en conjunto. Todos nuestros órganos, ¿verdad?, no pueden estar separados, sino que se asocia la función de uno con el otro, ¿verdad? ¿Cómo se asocia la función del uno con el otro? Primeramente por el sistema nervioso, ¿verdad? Después por las señales que manda el sistema nervioso, las señales que manda el sistema endocrino, ¿verdad? Decimos, eso hace que esto funcione a la maravilla, ¿verdad? Decimos, es una máquina maravillosa. Entonces, continuando, ¿sí?, dice aquí, ¿verdad?, que hay una cuestión importante. Ese mantenimiento o función vital tiene límites, ¿verdad? Dice aquí, se tiene que mantener bajo una homeostasis, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que pues no podemos eliminar más orina, ¿verdad?, de la que necesita el cuerpo. Pues, perdón,
no se puede eliminar más orina, ¿verdad? Si le falta el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo va a retener esa orina, ¿verdad? Decimos, podemos comer y comer y comer, ¿verdad? Pero llega el momento en que tanto comer, pues también el organismo no se puede exceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cantidad de nutrientes, de energía, también se van a quedar adentro, ¿sí? Y eso va a provocar trastornos, ¿verdad? Por eso dice, en el tiempo, ¿verdad? Aquí puede haber, ¿sí?, las sustancias dañinas que son innecesarias y por lo tanto, ¿verdad?, se tienen que excretar. Nos dice también, ¿verdad?, que aquí no somos nomás nosotros, ¿verdad?, sino que convivimos con el medio ambiente. Entonces, funciones vitales, ¿verdad? Decimos, el movimiento es una función vital para nosotros, ¿sí? Porque nosotros necesitamos buscar con qué alimentarnos, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Una función vital, decimos nosotros, pues es el movimiento, ¿verdad? Otra función vital de los organismos vivos es lo que conocemos como reactividad o irritabilidad, ¿verdad? Entonces, reactividad, la habilidad de responder a los estímulos, ¿verdad? De recibir y responder a los estímulos. ¿Sí? Nos dice aquí, ¿verdad? Si algo se cae y suena, pues nuestro oído lo detecta, ¿verdad? Decimos, si en el medio ambiente hay un gas tóxico, pues también se detecta. Entonces, a eso le llamamos reactividad o irritabilidad, a poder, ¿verdad?, captar los cambios del medio externo, que a final de cuentas esos cambios son estímulos, ¿sí? Y esos estímulos van a generar, ¿verdad?, un cambio en nuestro cuerpo y vamos a producir una respuesta, ¿verdad? Entonces, entendamos el proceso de una función vital, ¿verdad?, también como la capacidad de responder a los estímulos. Otra función vital, decimos, es la digestión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa digestión? ¿Verdad? Aquí, básicamente lo que decimos, ¿verdad?, el proceso, ¿sí?, de triturar, descomponer los alimentos y dar los nutrientes al organismo. Pero eso se hace con otra función vital, ¿verdad?, que es el metabolismo. Y decimos, ¿cuál será la principal característica de hablar de metabolismo, muchachos? La principal característica es la producción de energía. El metabolismo, ¿sí?, nos da los nutrientes y la energía. Si no hay oxígeno, no hay metabolismo, ¿verdad? Nosotros somos, ¿sí?, ¿cómo se le llama, ¿sí?, a los organismos que dependen de oxígeno? Aerobios. Aerobios, ¿verdad? Entonces somos organismos aerobios. Por lo tanto, necesitamos oxígeno, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, hace entonces, ¿verdad?, la producción de energía y la producción de los nutrientes. Como decíamos también, ¿verdad?, entonces, otra función vital es eliminar aquellas sustancias, pues, que ya no tienen cabida en el cuerpo. Aunado a eso, ¿verdad?, decimos, esa función, tenemos la función de reproducción, ¿verdad? Aquí, ¿sí?, nosotros sabemos, ¿verdad?, que, ¿sí?, los hombres producen un tipo de células y las mujeres producen otro tipo de células, ¿verdad?, pero que están separados, ¿verdad?, en el cuerpo, ¿verdad?, de un hombre y de una mujer. Y entonces, ¿verdad?, se requiere, fíjense bien, de una regulación por el sistema endocrino para que, ¿sí?, lo que es, ¿verdad?, el hombre y la mujer se junten y entonces se junten estos dos tipos de células para formar un nuevo ser. Entonces,
¿verdad? En el organismo humano, ¿sí? La reproducción es vital. A nivel de las células también se dan estos principios, ¿verdad? A nivel de una célula también se dan estos principios. Otro aspecto, ¿verdad? También es, o función vital es el crecimiento. ¿Sí? Entonces decimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no nos quedamos estáticos, sino esa homeostasis, ¿verdad? Nos está también invitando a que nuestro cuerpo va cambiando conforme pasa el tiempo. Esa es la fisiología, muchachos. Una manera también de entender a la fisiología es la anatomía en el tiempo. ¿Por qué? Porque un bebé se queda del tamañito si se muere, ¿verdad? Se queda de ese tamañito. Pero si vive, si tiene estas funciones vitales, ¿verdad? Se convierte en un adolescente, se convierte en un adulto y se convierte con la capacidad de tener estas funciones vitales. Entonces, vamos a dejar aquí, ¿sí? Otra pregunta. ¿Sí? Vamos a dejar aquí otra pregunta. ¿Cuál será la pregunta que vamos a dejar aquí? A ver, explique cuáles son las funciones vitales. ¿Y se entendió? Sí, profe. Recordar eso. ¿Sí? Recordar eso porque es importante. Bueno, seguimos, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros vimos ahorita, ¿verdad? Es, como decimos, ya sabemos que hay funciones vitales. Esas funciones vitales nos hablan a nosotros, ¿verdad? De lo que es nuestra necesidad de esas funciones para vivir. A lo cual le llamamos, ¿verdad? Somos realmente dotados porque somos supervivientes. ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Haber llegado a la edad que tenemos, ¿sí? Estar en una, ¿sí? Posición, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ya de llegar a ser profesionistas, ¿sí? No tan fácil llegaron. Si ustedes se dan cuenta, muchos de sus compañeros con los que estudiaron ya dijeron, hasta aquí me quedo. Pero eso se debe a que ustedes están bien alimentados, a que ustedes tienen nutrientes, a que ustedes tienen oxígeno, ¿verdad? Y a que cubren sus necesidades. ¿Sí? Entonces, eso es importante, porque observen una de las necesidades, ¿sí? Del hombre. ¿Cuál es una necesidad importante del hombre? Mantener el agua corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua, ¿sí? Pues es importante porque ahí nació la vida, ¿verdad? Decimos nosotros, cuando un organismo dejó el suelo, dejó el mar, ¿sí? De los unicelulares, pasaron a la tierra, ¿sí? Y nosotros recordamos, por ejemplo, que los peces son acuáticos, ¿sí? Pero hay unos peces que, además de ser acuáticos, ¿verdad? También son terrestres. Y de ahí pasaron a los ríos y lagos de agua dulce, ¿verdad? Donde ya no había tanta sal como en el mar. El agua de mar no la podemos tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mantiene, ¿sí? La condición estática o de homeostasis, ¿verdad? Debe mantener en cierto estado la cantidad de agua. Este dato es importante, ¿verdad? 60-80% del peso corporal es agua. Otro también, ¿verdad? Que decimos nosotros, otro factor importante, si ustedes se fijan, es la temperatura, ¿verdad? Decimos nosotros, nuestra temperatura se mantiene a 37 grados. Haga frío o haga calor, decimos, en el medio externo puede cambiar la temperatura, pero internamente lo mantenemos nosotros a 37. Esto es la homeostasia, ¿verdad? Decimos, aquí tenemos también, ¿verdad? Otra fuerza que está sobre nuestro cuerpo, la presión, ¿verdad? La presión atmosférica. ¿Y qué tiene que ver la presión atmosférica?
Pues con el aire, con el oxígeno, ¿verdad? Que respiramos. ¿Sí? No es lo mismo el aire a nivel del mar, ¿verdad? Que ¿sí? En las montañas. Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, si ustedes se fijan, aquí está también una forma de preguntar, ¿verdad? Además de metabolizar, crecer, dirigir alimentos, ¿qué otras funciones debe acabar el organismo para sobrevivir? Pues ya, como dice aquí, ¿verdad? Mantener una concentración de agua, una concentración de oxígeno, ¿verdad? Decimos, y son necesidades, ¿verdad? Entonces, decimos, para entender entonces ahora cómo regula el organismo, a esto le llamamos variables fisiológicas. La temperatura corporal, la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, es una variable fisiológica. Otras variables fisiológicas serían las bioquímicas, ¿verdad? Decimos la glucosa. La glucosa, decimos, ¿sí? Anda en 80 miligramos, ¿verdad? Por 100 mililitros de sangre. ¿Y qué decimos? La glucosa se puede subir y se puede bajar, pero siempre debe andarse cuidando que sea por 80. ¿Verdad? Si se sube, ¿verdad? Decimos, entonces ya estamos en problemas, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de cambios metabólicos que van a afectar al organismo. Eso es lo que le llamamos variables fisiológicas. Entonces aquí cabe otra pregunta. Mencione, ¿sí? Al menos aquí 5 variables fisiológicas. Profe, entonces ahí es que yo anoté como tres. ¿Cómo qué? Como tres. Entonces sería lo del agua, el Ajá. 60-80%, la temperatura corporal aproximadamente 37 grados centígrados, Ajá. la presión atmosférica y, bueno, escuché que dijo lo de la glucosa, 80 miligramos. Sí, el nivel de glucosa en sangre, Pero me falta uno. el nivel de hormonas en la sangre, por ejemplo, decimos nosotros, hormonas como cuáles, las hormonas reproductoras, ¿sí? Son variables fisiológicas. ¿Sí? Los lípidos, ¿sí? Las grasas, decimos el colesterol, todas esas son variables fisiológicas. ¿Ya le expliqué? Sí, ¿verdad? Continuamos. Sí, gracias. Bueno, continuamos. Si ustedes recuerdan aquí ya. Entonces observen ahora, ¿verdad? El concepto de homeostasis. Profe, Dígame. perdón, ¿cuál es la diferencia entre una variable fisiológica y un signo vital? Ah, no. Ahora sí. ¿Sí? Las funciones vitales, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Las consideramos, ¿verdad? En aquellas que nos mantienen en una condición viva y de vigilia. ¿Sí? Y decimos, funciones vitales. Para el médico, las funciones vitales son las siguientes. ¿Sí? Decimos, un pulso, ¿sí? Una presión arterial, decimos una frecuencia respiratoria, una temperatura. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando explora, dice, vamos a explorar las funciones vitales. ¿Qué hace el médico? Pues explora que tenga la temperatura, que tenga una presión, ¿verdad? Que tenga un pulso y que tenga una respiración. ¿Sí le expliqué? Sí, ¿Sí? Eso es hablando, le digo, de ¿sí? Una manera de entender, ¿verdad? Que esas ¿sí? También tienen otras subvariables, ¿verdad? Porque hablemos ¿sí? de, para que haya esa presión arterial, el sistema nervioso tiene que estar trabajando. Para que haya esa temperatura, el sistema nervioso tiene que estar trabajando. Para que haya entonces, les digo, esa regulación homeostática, todo debe de estar trabajando y por eso vamos a entrar ¿sí? A cómo mantiene ¿sí? La homeostasis, que es los mecanismos de control homeostásico. ¿Sí? Aquí nos señala. ¿Cuáles son esos mecanismos? Y si ustedes observan, aquí ya nos está diciendo, ¿verdad? Variable.
¿sí? Aquí ya nos está diciendo, ¿verdad? Que hay al menos 3 componentes para un control de la homeostasia. Y eso está en el siguiente diagramita. ¿Sí? Este diagramita también entonces es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo de control homeostático. Son los elementos que debe de tener. Primero, tiene que haber una parte sensorial, lo que conocemos también como receptora. Y luego tiene que haber un centro de control, ¿verdad? O manejo de esta información que se le hace llegar al sistema nervioso. Y el otro elemento, ¿verdad?, de un sistema homeostático es el efector. ¿Qué se va a hacer o qué hace el organismo para compensar? Si ustedes observan, esa variable. Esa variable tiene entonces un control, una homeostasis, ¿verdad? Decimos, se desequilibra, ¿verdad? Entonces, al desequilibrarse es porque hay un estímulo, ¿verdad?, que hace cambios en esa variable. Entonces, esos cambios los detecta el receptor y el receptor los transmite por una vía que se llama principalmente aferencia, ¿sí?, al centro de control. Y el centro de control, ¿verdad?, ahora provoca una eferencia, ¿verdad?, una salida. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para reajustar a través de una respuesta y entonces, ¿verdad?, influir en la variable que está en desequilibrio para llevarla otra vez al equilibrio. Entonces, ¿se entendió? Aquí vamos a poner otra pregunta. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿sí?, ¿cuáles son los principales elementos de un sistema homeostático? Homeostático. Rápidamente, ¿quién me los dice? Número 1. El receptor. Número 1, no. El estímulo. Estímulo. Número 2. Receptor. Receptor. Número 3. Aferencia. Aferencia. Y decimos número 4. Referencia. Centro de control. Número 5. La El respuesta efector. del efector. Estos son los elementos, entonces, ¿verdad?, decimos, de un sistema homeostático. Principalmente, podemos hablar, ¿verdad?, que son 3. El receptor, el control y el efector. Vámonos entonces a seguir con nuestra clase. ¿Sí? Esto se los digo porque, ¿sí?, porque observen, aquí ya lo está explicando. ¿Sí? Así como se lo estoy explicando, ahí está explicadito. Pero ahora observen. ¿Sí? Como vemos aquí, ¿verdad?, en el sistema de control podemos hablar, ¿verdad?, que entonces hay un sistema ahora que va a alimentar. Entonces, los sistemas de control los llamamos también, ¿verdad?, que pueden ser clasificados en retroalimentación. Fíjense bien, ¿cuántos tipos de sistemas de control hay principalmente? A ver, sistema de retroalimentación negativo y positivo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa el negativo? ¿Ah? Decimos, sistema de control de retroalimentación negativa. El efecto neto de la respuesta después del estímulo, ¿verdad?, es, ¿sí?, la eliminación, ¿sí?, o la reducción de la intensidad del estímulo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Dice, un ejemplo, ¿verdad?, es el sistema de calefacción doméstico, ¿verdad?, que dice que se tiene que mantener la temperatura constante, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Apagando el switch o encendiendo el ventilador del aire acondicionado. ¿Verdad? Decimos, pero en nuestro organismo, ¿verdad?, hay una diferencia, ¿verdad? El termostato corporal está en el cerebro,
el hipotálamo. Entonces, fíjense cómo aquí ya aprendimos algo de la fisiología. ¿Dónde se encuentra el control de la temperatura en el organismo? En el cerebro. Sí, pero más específicamente, ¿dónde? Hipotálamo. En el hipotálamo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es un sistema de retroalimentación positiva. ¿Verdad? Dice, son escasos en el cuerpo, pero tienden a aumentar el trastorno original y alejar a la variable de su valor inicial. ¿Sí? Entonces, este es un sistema de control positivo. Entonces, más importantemente, nosotros tenemos, ¿verdad?, sistemas de retroalimentación negativa. ¿Verdad? Un ejemplo de ellos es, ¿sí?, la presión arterial. ¿Verdad? Decimos, es otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos un estímulo, ¿sí?, visual, por ejemplo, de que un vehículo viene y estamos pasando la carretera y nos va a atropellar? ¿Qué ocurre en ese momento, muchachos? ¿Qué han sentido en el cuerpo que sucede? Ahí está el sistema homeostático. ¿Qué sucede inmediatamente? Adrenalina. La adrenalina, ¿verdad? Decimos, tenemos un shock de adrenalina. Inmediatamente, ¿verdad?, nuestro corazón empieza a latir más fuerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle oxígeno a las células, ¿verdad? Y las células que tengan energía, los músculos, para correr. ¿Verdad? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que eso es, ¿verdad?, lo que necesita el cuerpo como sistemas de retroalimentación. Entonces aquí, ¿verdad?, en el caso, por ejemplo, ¿verdad?, decimos de retroalimentación positiva, pues como nos dice aquí, ¿verdad?, no exigen un ajuste continuo, ¿sí? Como, ¿sí?, sucede en algunas ocasiones, como el parto, dice ahí. Bueno, ya que hemos entendido, dígame. Tengo una duda. Bueno, los sistemas los mecanismos de retroalimentación tienen que ver con los sistemas simpático y parasimpático o Claro, tienen. sí, tienen mucho que ver con el sistema. Cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver entonces cómo se integran estos sistemas a los métodos de retroalimentación del cuerpo, a los mecanismos. Sí, todo va a manejarse, les digo, por el sistema nervioso. Allí, como dice, las terminales simpáticas y parasimpáticas son, ¿sí?, las aferencias o, ¿sí?, decimos las aferencias o eferencias, los dos elementos que están marcados ahorita de los 5 elementos. ¿Sí le contesté? Sí, gracias. Ándele, sí. Vamos entonces a seguir, ¿verdad? Porque habíamos hablado que esto también se los había dejado ya. ¿Sí? Les había dejado ya, ¿verdad?, que entendieran ahora el lenguaje de la anatomía. ¿Verdad? Decimos, otra vez, ¿verdad?, lo que preguntaba ayer. La muñeca se encuentra en relación con la mano. A ver, ¿la muñeca en dónde se encuentra? El esternón se encuentra en relación con la columna vertebral, el cerebro se encuentra en relación con la médula espinal. Si ustedes recuerdan, ayer ya les había comentado esto. Pero vamos entonces a señalar aquí, ¿verdad? Esto es lo que es la anatomía, ¿verdad? Nos dice aquí, ¿verdad?, las regiones. Fíjense bien, términos de regiones o áreas específicas corporales. Entonces decimos nosotros que primeramente nosotros clasificamos al cuerpo humano de una manera fácil, ¿verdad?, en regiones. Decimos, la región cefálica. ¿A qué se refiere la región cefálica? A la cabeza. ¿A qué se refiere la región cervical? Al cuello. ¿Verdad? ¿A qué se refiere la región torácica? Propiamente al tórax, ¿verdad? Decimos. ¿A qué se refiere la región abdominal? ¿Verdad? Abajo, ¿sí?, del abdomen, ¿verdad? Y allí ubicamos un punto muy especial, ¿verdad?, el ombligo. Y de allí para abajito hablamos de una región pélvica, ¿verdad? Y en la parte frontal hablamos de una región púbica, ¿verdad?, o genital. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, por enfrente decimos anterior y posterior, ¿verdad? Entonces aquí decimos, ¿y qué podemos encontrar ahora? Por la parte de la región cefálica, nosotros encontramos el área occipital, ¿sí? Por la parte, decimos, del tórax, ¿sí?, decimos, encontramos
¿verdad? Una región de músculos, que son lo que podemos identificar, ¿verdad? Como decimos aquí, la región deltoidea en el brazo, la región braquial, la región anticubital. A ver, vamos a ver, fíjense allí. Ustedes han visto que les ponen ¿cómo se llama esa cosita? ¿Sí? Que se ponen los doctores en los oídos. El estetoscopio. El estetoscopio, ¿verdad? El estetoscopio se lo ponen para medir la presión arterial. ¿Y dónde lo ponen, muchachos? ¿En la región cubital o en la región antecubital? A ver, ¿en la región braquial o en la región cubital? Anticubital. Antecubital. ¿Verdad? Aquí se pone, ¿verdad? El estetoscopio. Entonces, esa es una región anatómica. Decimos antebraquial. Se refiere al antebrazo, ¿verdad? Antes del brazo, ¿verdad? Porque este es el brazo y este es el antebrazo. Y esta región, la región carpiana, fíjense bien, ¿de qué estamos hablando en la región carpiana? Estamos hablando ya de la muñeca, ¿verdad? Y la sección o área digital, decimos, básicamente son los dedos. Entonces, por la parte dorsal, ¿verdad? Decimos nosotros, hablamos la espalda, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad? Escapular. ¿Por qué se llama esta región escapular? Por las escápulas. Exacto, ¿verdad? Por los huesos, ¿verdad? Que están en esta zona. Y esta región, ¿verdad? Dice aquí, se llama vertebral. Y observen, ¿sí? Esta región es la lumbar. Y observen el sacro, ¿verdad? Y los glúteos. Y de aquí comienza la fase inferior, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Observen, ¿verdad? Que planos, ya vimos esa parte, ¿verdad? Que tiene nombres. ¿Y cómo podemos llamarle, verdad? Femoral se refiere al muslo, ¿verdad? Frontal se refiere al frente. Inguinal al espacio que une los muslos, ¿verdad? Entonces, esto, les digo, lo vamos a ocupar en nuestra próxima práctica. ¿Sí? Tenemos que recordar entonces ahora, aquí nos dice cómo entender esto. Término superior o craneal o cefálica, hacia el extremo superior de la estructura del cuerpo, ¿sí? Dirigido hacia arriba, ¿verdad? Inferior o caudal, ¿verdad? Refiriéndose entonces la parte inferior hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Ventral, ¿sí? Hacia la parte delantera del cuerpo, ¿verdad? Decimos ventral. Dorsal, hacia la parte trasera. Medial, que está entre, ¿sí? La división del cuerpo. ¿Verdad? Decimos lateral, que se aleja, ¿verdad? Decimos nosotros proximal, referido hacia una región, ¿verdad? Decimos distal, ¿verdad? Alejado de, ¿sí? Superficial, por encima de la superficie, ¿verdad? Decimos nosotros profundo, en el interior, ¿verdad? Decimos. Entonces, ¿verdad? Además de eso, encontramos nosotros otra manera, ¿verdad? De estudiar al cuerpo. Los planos. ¿Qué nos dice aquí? Un plano sagital medio. Quiere decir, ¿verdad? Que el organismo lo estamos dividiendo a partir de la sección media en una región simétrica con dos lados, ¿verdad? Frontal o coronal, ¿verdad? Decimos con las manos extendidas hacia el frente. Y plano transversal, ¿verdad? Aquí es un corte. Entonces, si eso es cierto, a ver, vamos a ver si ya aprendieron eso. Estas son, ¿sí? Radiografías de un plano. ¿Mm? ¿Este plano a cuál se refiere? A ver, ¿a qué plano se refiere esta primera ilustración, esta primera radiografía? Medio. Al plano medio. ¿Y qué podemos ver en ese plano medio, muchachos? Voy a subirle un poquito para poder verlo. ¿Qué podemos ver? ¿El intestino? Aquí está la ilustración.
Y La aquí La es columna. la columna vertebral. ¿Qué más podemos ver? Los intestinos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan un poquito, le voy a bajar. ¿Qué más podemos ver? El recto, ¿sí? ¿Por qué aquí vemos el recto? Porque el recto es la última región del intestino donde hay mucha actividad metabólica todavía, ¿verdad? Ahí hay muchas bacterias. Y por eso les digo, en una tomografía, pues aquí se puede ver muy fácilmente. En un plano frontal, ¿sí? Observen, ¿verdad? Aquí estamos viendo los pulmones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál pulmón es más grande, muchachos? ¿El derecho? El derecho, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí abajito del pulmón derecho? ¿El qué? El corazón. El corazón, ¿verdad? Si le seguimos un poquito más abajo, ¿verdad? ¿Qué encontramos al lado derecho también? El hígado. El hígado. Y al lado izquierdo, orientado más hacia el lado izquierdo, lateral al hígado, El vaso. El vaso. el vaso, ¿verdad? Y medial, el estómago, ¿verdad? Entonces, observen, por eso nos sirve la anatomía y por eso tenemos que entender esto. En un corte medio, ¿sí? Como dice aquí, o sagital, ¿verdad? Decimos transversal, ¿sí? Decimos, ¿qué tenemos ahora? Observen, ¿sí? Aquí tenemos al hígado, aquí tenemos al estómago, aquí tenemos al vaso y aquí tenemos la médula espinal. A ver, dígame entonces, ¿sí? En la región torácica este corte transversal? ¿Está en la región? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿está en la región abdominal? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces está bajito del tórax porque está en esta región, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Bueno, entonces, así, ¿sí? Podemos hablar nosotros, ¿verdad? De cómo es las cavidades, ¿verdad? Decimos los alojamientos internos, ¿sí? Cavidad craneana. ¿Qué significa? Todo lo que está dentro de la cavidad craneana, el cerebro, las estructuras anatómicas del sistema nervioso. Cavidad torácica, ya lo habíamos señalado. Pero aquí hay una cosa importante. ¿Qué divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal? El diafragma. El diafragma, ¿verdad? Cavidad medular, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Estamos hablando de la cavidad medular. Cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Si hablamos de abdominopélvica, se está refiriendo tanto a la pelvis como, ¿sí? A la cavidad abdominal. Por ejemplo, hay un accidente y un individuo, ¿verdad? Choca y le dice el reporte médico, ¿sí? Hay, ¿sí? Un rompimiento total de la cavidad abdominal. ¿Qué significa ese término? ¿Qué significará rompimiento de la cavidad abdominal? Que se le salieron las tripas al individuo, ¿sí? Que se abrió toda esta cavidad, ¿sí? Y están regadas por todos lados, ¿sí? Las tripas, ¿sí? Básicamente, si ustedes ven aquí las tripas, y si todavía está más abajo, pues hasta los testículos, ¿verdad? Entonces, así es como entendemos nosotros, ¿verdad? Las cavidades. Y observen, ¿sí? Esa zona que decíamos abdominal, ¿sí? Fíjense bien, ¿en cuántas partes se divide? 4. 4. ¿Cómo se llama a cada una? Cuadrante superior derecho, izquierdo, cuadrante superior inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Exacto, ¿verdad? Pero observen todavía más, ¿sí? Aquí tiene una nomenclatura y acá tiene otra nomenclatura. ¿Mm? O sea, aquí se divide en 4 y acá se divide en 6. ¿Por qué acá se divide en 6? Porque acá hacemos referencia, ¿sí? A la línea media del ombligo, ¿sí? Arriba del ombligo hablamos mesogastrio, vacío derecho, vacío izquierdo.
Decimos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Aquí, en el cuadrante entonces inferior izquierdo, ¿qué tenemos? La fosa ilíaca, ¿verdad? Entonces aquí tenemos entonces también, ¿verdad? Ya una manera entonces de entender la anatomía. ¿Sí quedamos claros? ¿Ya nos quedó claro cómo podemos entonces adentrarle a la anatomía? Sí, profe. Sí. profe. Bueno, vámonos entonces ahora, ¿sí? Con el programa, porque en el programa, ¿sí? Aquí está. Del programa, si ustedes observan, la fisiología ya lo vimos como una ciencia biológica. Aquí hace falta ver los compartimentos. Y ya hablamos de distribución, métodos. Aquí vamos a hablar entonces del líquido extracelular y el líquido intracelular, el medio interno. Entonces, eso está muy fácil de entenderlo. Voy a hacer uso, ¿sí? De esto. ¿Sí? Sí observan la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer una ilustración. Para nosotros esta es una célula. ¿Sí? Vamos a hablar de un eritrocito. ¿Sí? La mayoría de nosotros ya hemos visto por allí la ilustración de un eritrocito. Una célula, ¿verdad? Que es un disco cóncavo, ¿verdad? Decimos bicóncavo, que tiene, ¿verdad? Un achatamiento en el punto medio, ¿verdad? Y agrandamiento en las esferas. Si nosotros entendemos que la vida comenzó en el mar, ¿sí? Decimos entonces, hablamos que afuera, ¿sí? Hay ¿qué? Agua. Agua. ¿Y adentro qué hay? Agua, También agua. ¿verdad? Eso fue lo primero que creó la naturaleza, ¿verdad? Una barrera, ¿sí? Entre el agua, ¿sí? Para determinar qué podía estar adentro y qué podía estar afuera. ¿Cómo se le llamó esa barrera? ¿Verdad? Decimos la membrana. Entonces, las células, los organismos unicelulares en el mar, ¿sí? Tuvieron que, ¿sí? Primeramente, aislar un segmento de agua, ¿verdad? Y decimos que además de agua, entonces, ¿qué había en el mar? Nutrientes. Sí, nutrientes, y entre ellos Había sal. sal, ¿verdad? Entonces, mucha sal, de tal manera que el agua de mar tiene entre 4 y 8 gramos de sal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió cuando la célula hace la membrana? Agarró poquito sodio y lo encerró, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando esto sucedió, ¿sí? Decimos nosotros, acá se le llama medio externo. ¿Y aquí cómo se le llama lo de adentro? Medio interno. Medio interno, ¿verdad? Entonces, medio externo, medio interno. ¿Sí? En la evolución de la ciencia, la fisiología, ¿sí? ¿Cuáles células creen ustedes que tuvieron los investigadores, los primeros científicos para explorar esta función de la célula? ¿Qué tipo de células habría más disponibles? Las células de la sangre, ¿verdad? Los eritrocitos. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Cuando el hombre se da cuenta, dice, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo tiene agua, ¿verdad? Dice, el cuerpo humano tiene agua. Y decíamos, ¿cuánto tiene de agua en total? ¿En qué porcentaje está? 60-80%. ¿Sí? Y decimos, entonces hay un agua en el medio externo, afuera de todas las células. Hay otra agua, ya decíamos aquí, ¿cómo se llama en la unión entre las células?
¿Cómo se llama? Sí, Intersticial, ¿verdad? Y entonces, el agua que está dentro, en el medio interno, ¿cómo se llama? Intracelular, ¿verdad? Esos son los tres compartimentos, ¿verdad? Decimos el compartimento externo, el compartimento intersticial y el compartimento intracelular. Bueno, vamos a dejar ahorita aquí la clase, ¿sí? A las 11 ahorita nos vamos a tener que conectar, ¿sí? A otro grupo que crea aquí en la base. Ahorita los voy a llamar para conectarnos a las 11. Pero les voy a dar, ¿sí? Todavía, les digo, hasta las 11:10. ¿Sí? Para que se conecten ustedes ya a las 11:10. Por si quieren ir al baño, por si quieren ir a tomar agua, ¿sí? Para regresar al laboratorio, ¿sí? Al aula virtual del laboratorio. ¿Sí quedamos en eso? Sí, profe. sí, profe. Ok. Gracias. Entonces, los voy a llamar al otro grupo. Sí, gracias. Esto, si requieren esto, lo voy a guardar también y se los voy a subir. Gracias, profe. Gracias. Vale, los voy a ahorita. Escritorio. Gracias, profe. Sí, los veo ahorita.